después de predicar. Amén. Dele otra ofrenda de palmas al Señor, por favor. Qué bueno poder estar esta noche con la familia. Amén. Con mis hermanos de Denver, gracias por venir. Gracias por sumarse a esta fiesta. Mis hermanos de pueblo también que vinieron. Y bueno, y aquí nos juntamos en casa también, aquí en Colorado Springs, y disfrutamos este tiempo. Amén. Hemos tenido un fin de semana muy productivo. De verdad que estamos así bien cargados de fe y de la palabra. Yo oía hablar al pastor Asaf, y gracias Asaf por ese espíritu de fe con el que nos ministraste las ofrendas. No estabas pidiendo una ofrenda, gracias. Estabas ministrando fe. ¿Cuántos están recibiendo fe? Es diferente cuando alguien pasa y agarra un versículo para pedirte la ofrenda, a cuando alguien te edifica en una palabra de fe. Así que yo sé que hay gente aquí que necesitaba oír esa palabra de fe para relajarse, para estar menos preocupado, para estar más confiado en el Dios que servimos. Amén. Diga que está a la par, esa fue por ti. Así que no me importa que se ha tardado un poquito. Algunos necesitaban oír esa palabra. Amén. Dígame pues. Aleluya. Vamos a ir a la palabra. Quiero ministrar esta noche esta palabra desde la perspectiva en la cual hemos estado construyendo como bloque sobre bloque durante todo este fin de semana. Iniciamos el día viernes aquí en esta casa hablando precisamente de cómo tenemos una vida indestructible que tenemos que administrar. Luego vimos cómo esta vida es precisamente de eso se trata el evangelio. Un evangelio, no el evangelio cualquiera, sino el evangelio del reino de Dios. Es un evangelio de vida, es un evangelio de productividad, es un evangelio de fidelidad. Y todas estas ideas que hemos estado construyendo nos van activando para que nosotros podamos crecer precisamente en un mayor entendimiento de lo que el Señor espera de nosotros. Quiero que vaya conmigo a la palabra, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios 4:4. Efesios capítulo 4, versículo 4. Me perdona si nos vamos al 1. Los que estuvieron conmigo el fin de semana ya se acostumbraron. Efesios capítulo 4, versículo 1. Perdón, Ángel, nos vamos atrás. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar. Ahí me interesa estos dos versículos 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Quiero detenerme particularmente en estos versículos. ¿Por qué? Porque algo de lo que hemos entendido durante todos estos días, que hemos hablado acerca de esta vida que tenemos en común, de esta fe que tenemos en común. Y cuando veo yo esta expresión del versículo 4, de un mismo espíritu, de un mismo cuerpo, de una misma fe, de un mismo bautismo, de un mismo Padre, por eso nos habla el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diga conmigo, unidad del Espíritu. Ahora, si algo nosotros tenemos que entender entonces es que la unidad a la cual nos está pidiendo el apóstol Pablo, nos está suplicando que debemos de guardar, es la unidad del Espíritu.
Hoy puedo tener más libertad para soltar algunas palabras porque hemos construido en base a esto. Si se da cuenta, aquí nos está hablando de una unidad que pertenece a una realidad superior. Recapitulo un poquito. Portamos dos naturalezas. ¿Cuáles son? La carnal y la espiritual. Una es terrenal y la otra es celestial, espiritual. Una es temporal y la otra es eterna. Ahora, la unidad de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo es precisamente, no es la unidad de llevémonos bien, de tratemos de esforzarnos por superar nuestras diferencias, sino está hablando de una unidad que ni siquiera la provocamos, sino la aguardamos. ¿Por qué? Porque es la unidad del Espíritu. Entonces, tengo que decir algo un poco complicado. No es posible guardar la unidad del Espíritu con una persona que no es espiritual. Y dos que no son espirituales, peor aún. Entonces, de repente, nosotros tratamos de solucionar situaciones familiares, relacionales, congregacionales, tratando de resolver un problema espiritual desde la naturaleza equivocada. Entonces, para que pueda haber una verdadera unidad, diga conmigo, para que pueda haber una verdadera unidad, necesitamos estar en el Espíritu. Si está la esposa cerca, dígale eso. Si no está, disfrútelo. Pero si la tiene cerca o el esposo, dígale, para que podamos tener una verdadera unidad. Ay, ahora resulta que todos vinieron solteros. Para que podamos tener una verdadera unidad, necesitamos estar en el Espíritu. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Segundo punto que quiero dar de introducción. El primero es unidad del Espíritu, guardar la unidad del Espíritu. El segundo punto que quiero poner como parte de esta pequeña introducción, diga, todo es corporativo. Mire, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad que tenemos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido a la vida del Señor, nos vamos a dar cuenta que lo que dice aquí, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, todo es uno. Todo pertenece, todo está reunido en el uno, todo está reunido en la persona del Señor. Así que todo en la vida del Espíritu es corporativo. Así que cuando nosotros recibimos la vida, la misma vida que yo recibí, la recibió usted. La misma gracia que yo recibí, la recibió usted. La misma naturaleza espiritual que yo recibí, la recibió usted. Ahora, aquí va a ser sencillamente el tema de que nosotros nos conectemos a nivel de esa misma vida, a nivel de esa misma naturaleza. Y esta mañana yo mencionaba en la congregación allá en Pueblo y les decía, ¿cómo será el día en el cual nos relacionemos como iglesia todos en una misma naturaleza? ¿Cómo será donde nuestras reuniones, mire, va a ser hermoso cuando un pastor se pare delante de su congregación y le diga, hermanos, he recibido del Señor esto, he recibido hacer esto otro, y que todos digan, amén, recibimos lo mismo. Dios me habló anoche en sueños, Dios me habló por la palabra, Dios me habló en mi tiempo de oración, Dios me habló en un tiempo, venía para acá y Dios me habló por medio de un profeta, o sencillamente he aprendido a identificar la voz de Dios también en el hombre de Dios que me predica. Porque mi espíritu recibe testimonio de esa palabra y entonces todos estamos conectados en una misma palabra. Cuando el apóstol Pablo nos habla también acerca de la necesidad que nosotros tenemos de poder todos sentir una misma cosa, hablar una misma cosa,
pensar una misma cosa. Vea conmigo por favor Filipenses capítulo 2 versículo 2. Llénenme de alegría, dice esta versión, o la Nueva Traducción Viviente. Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Filipenses 2:2. La Reina Valera 60, que es la que normalmente yo uso, dice: completad mi gozo. Miren lo que dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Y qué dice? Sintiendo una misma cosa. Ahora, aquí hay una palabra dicha por el apóstol Pablo en el versículo que acabamos de leer de Efesios 4. Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados, dice el verso 4, fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esta palabra esperanza, muchas veces nosotros no hemos tenido claridad de lo que realmente significa la palabra esperanza. Entonces de repente nosotros vemos la fe como algo, como una sustancia, como lo dice Hebreos. Vemos la fe como una realidad en el espíritu, pero de repente cuando miramos la esperanza, incluso dicen algunos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque como que suena, esa esperanza nos da una idea como de algo ilusorio, algo que no sé si va a venir, pero de repente. Ahora, la palabra traducida tal vez más correcta de esa esperanza, del griego, es la palabra expectativa. Y entonces cuando dice aquí el apóstol Pablo, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados a una misma expectativa de vuestra vocación. Y yo quiero hablar precisamente de eso esta noche. ¿Por qué? Porque necesitamos una iglesia que sepa cuál es la esperanza, que sepa cuál es la expectativa que tiene. Primero nos ha hablado de la fe, la cual es una sustancia, pero luego nos está hablando el apóstol aquí acerca de que nosotros debemos de tener una misma esperanza de nuestra vocación, una misma expectativa de nuestra vocación. ¿Qué significa expectativa? Ahora, necesitamos saber qué esperamos. Necesitamos saber, para eso, desde la unidad del Espíritu, necesitamos saber y entender qué espera Dios de nosotros. En todo lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos expectativas, ¿sí o no? Sí, todos tenemos expectativas de un nuevo trabajo. Entramos al nuevo trabajo, tenemos una expectativa. A veces se superan y a veces nos defraudan. ¿Por qué? Porque resultó ser menos de lo que esperábamos, resultó que no era como nos lo habían ofrecido. E incluso algunas personas llegaron a este país con expectativas y gracias a Dios han sido superadas sus expectativas, porque ahora tiene al Señor y ha aprendido a vivir por fe. Amén. Pero si usted traía la expectativa así de Hollywood, del sueño americano, en los últimos días he oído a varios hermanos decir: norte queríamos, norte tenemos, ¿verdad? Y ahora nos toca. Así que había una expectativa. Pero yo no estoy hablando de las expectativas personales, sino estoy hablando de la expectativa que debe tener la iglesia. Y fíjese que esta expectativa va íntimamente ligada con lo que realmente la iglesia debe de esperar. Cuando el apóstol Pablo ora por los efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 17, pero particularmente en el 18, el apóstol Pablo ora para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Efesios capítulo 1, versículo 18. Lo tenemos ahí, léalo por favor. Ahí lo tienen las pantallas.
en lo que mi iPad se porta bien. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, oiga cómo suena este versículo cuando nosotros entendemos esa esperanza como la expectativa. Alumbre los ojos del corazón para conocer cuál es la expectativa del llamado de Dios y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice, que alumbre los ojos del corazón, dice esta versión, que alumbre los ojos del entendimiento. Quiero tomarme unos minutitos para explicarle por qué es utilizado aquí esta expresión del corazón y qué tiene que ver el corazón con el entendimiento y con la expectativa. Cuando el Señor le habla proféticamente al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino a todos nosotros, por ejemplo en Ezequiel 11:19, en Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su corazón el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Una pregunta que me han hecho a mí algunas veces diciendo, porque hablamos cuerpo, alma y espíritu, y hay una serie de versículos que hablan acerca del corazón. Entonces dice, el corazón ¿a qué pertenece? Pertenece al espíritu, pertenece al alma, pertenece a ¿qué? Porque incluso tenemos versículos como diciendo, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice que nos dará un nuevo corazón. De David dice que era un hombre conforme, ¿qué dice? El corazón de Dios. Ahora, ¿qué entiende usted por corazón? ¿Sí? ¿Qué significa? Si hay corazón bueno, si hay corazón malo. Dice que hay corazón de carne, les va a poner corazón de... Hay corazón de piedra, les pone un corazón nuevo, un corazón de carne. Hay una renovación del corazón. Y yo quiero hoy ampliarle este concepto para que cuando usted encuentre estos versículos usted sepa de qué se trata. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra corazón, no se está refiriendo al corazón físico que late sangre, sino se está refiriendo precisamente a lo que uno desea. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? David tenía bajas pasiones, David cometió errores, pero ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Lo decimos hasta el cansancio y a veces no entendemos qué significa eso. ¿Sabe por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Aunque no era perfecto, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque deseaba lo que Dios deseaba. ¿Por qué corazón es perverso? ¿Por qué el corazón hay que desconfiar del corazón de carne? ¿Por qué? Porque el corazón desea. Si nos hemos ido a la naturaleza terrenal y a la naturaleza espiritual, o carnal y espiritual, pues obviamente el corazón carnal, ese corazón de piedra, va a desear las cosas carnales, va a desear las cosas terrenales. Hay un versículo que precisamente nos habla de eso, cuando el Señor Jesús le habla en el Evangelio de Juan a los que habían creído en él, en Juan 8:44 al 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vea por qué le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué dice? Ahí está en la pantalla. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice ahí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Pero vea por qué le dice: ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer.
¿Qué significa entonces cuando el Señor nos dice que va a poner un nuevo corazón en nosotros? Que va a poner su deseo en nosotros. Que Él va a poner sus deseos en nosotros. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo deseo, ya no vivo para mis deseos, ya no vivo para mis placeres, ya no vivo para la carne, ya no vivo para el yo. Los que han estado platicando conmigo los últimos días, eso significa estar con Cristo juntamente crucificado. Cuando mis deseos han sido crucificados juntamente con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, y los deseos de Dios están siendo activados por medio de la renovación de la mente, por medio de la renovación del corazón. Hay una transformación de vida que no solamente es un concepto, sino que es una realidad. Y entonces yo ya no vivo para mí, sino que vivo para el Señor. Eso es tener un nuevo corazón. Eso es tener el corazón conforme el corazón de Dios. Eso es que nosotros tengamos una misma expectativa. ¿Qué es lo que nosotros esperamos entonces? Cuando el apóstol está diciendo aquí que alumbre los ojos del corazón para conocer cuál es la expectativa del llamado de Dios y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Le voy a dar una clase de sanidad del alma en 3 minutos. Una administración de sanidad del alma. Toda tu frustración, toda tu amargura, toda tu tristeza viene de que tus expectativas se cayeron. Es que lo que yo esperaba de mi papá no fue lo que esperaba de mi mamá, lo que esperaba de la esposa, lo que esperaba del esposo, lo que esperaba del país, lo que esperaba del trabajo, lo que esperaba de la economía, lo que esperaba de mis hijos. Lloremos. ¿Por qué? Porque lo que está quebrada son tus expectativas. Y hoy con esto se soluciona el problema. Deja de sufrir por tus expectativas y vive para la expectativa de Dios. Vive para la expectativa de Dios. Es que la gente, la que más invertí, fue la que me falló. Sí, pero solo fue lo terrenal. Es más, hasta que me alegro, fíjate. Qué malo, ¿eh? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Más bendito, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, que pone su confianza en Jehová, en la fidelidad de Jehová. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa, por eso es que todo proceso de quebrantamiento de nuestras expectativas va a ser positivo y va a ser bueno para el crecimiento de la expectativa, para el crecimiento de la vida espiritual. Si nosotros tenemos la expectativa de nuestro llamado, si nosotros vivimos según la expectativa de nuestra vocación. Vea conmigo por favor el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. ¿Puede leer por favor, bendito? Aquí pongamos nuevamente la palabra expectativa en la esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande amor nos hizo renacer para una expectativa viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Aquí nosotros miramos entonces que nosotros fuimos escogidos para tener una expectativa, no del tamaño nuestro, sino la expectativa de Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 13 nos habla de cuál es esa expectativa, cuál es esa meta que nosotros debiéramos de tener. Hasta que todos lleguemos, ¿qué dice? A la unidad de la fe. ¿Qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjeme puesto ese versículo, hermano, gracias. Porque si usted quiere saber cuál debe ser nuestra expectativa, esa deberá ser nuestra expectativa. Ay, es que de una vez lo decepcionan a uno. De una vez le matan el amor. De una vez uno todavía sí tenía esperanza. Hoy sí, nada. Bueno está por no tener sus ojos ahí. Porque esa debe ser la expectativa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos lleguemos. Hoy recibimos luz de este versículo. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No solamente se trata de conocer al Hijo de Dios, sino que nosotros, cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso a la sabiduría que hay en Dios. Por eso cuando yo tengo, esa debe ser mi expectativa. Entonces yo debería estar midiendo, porque por eso me gusta incluso esa tercera expresión, la estatura de la plenitud de Cristo. Le voy a hacer esta pregunta: ¿es medible la estatura? ¿Es medible la estatura? ¿Todavía se acuerda usted cuando marcaba en la pared? No cuando usted crecía, ¿verdad? Porque si no, cuando los hijos van creciendo, algunos papás tienen esa buena costumbre, diría yo, de ir midiendo. Y el niño cada cierto tiempo llega y él quiere medirse en la última medida y ver cuántos centímetros ha crecido. Es medible. Ahora, la iglesia debiera de estarse automidiendo. ¿Cuánto estoy creciendo? ¿Cuánto estoy creciendo en la fe? ¿Cuánto estoy creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuánto estoy creciendo en ese varón perfecto, en esa medida de la estatura de Cristo? ¿Cuánto de Cristo se está manifestando en mi vida? Y sabe que cuando nosotros entendemos y aprendemos a vivir desde esta expectativa, por eso ya les sané el alma hace 2 minutos, vas a volver a tener gozo. ¿Por qué? Porque tu gozo se te fue porque se te cayeron tus ídolos. Tu gozo se te fue porque no lograste tus sueños. Tu gozo se fue porque te fallaron aquellos en los que pusiste tu fe, tus ojos, tu confianza. Pero cuando vuelves a poner tus ojos en el Señor y ves que lograste salir de ese proceso de dolor, de vergüenza, de quebrantamiento, y no solamente sales, no sales cansado del camino y la armadura desgastada y todos son matados. No, cuando tú sales del proceso, sales oliendo a Cristo, sales con una medida mayor del conocimiento de Cristo en tu vida. Se ve, se siente, se disfruta, se huele. Pues sí, tengo versículos para eso también. Dice que somos olor fragante para los que se salvan. Para los que se pierden no somos olor agradable. El olor de Cristo que portamos. Iglesia,
cuando somos sumados en la expectativa. Jornadas como estas que hemos tenido de estudio de la palabra provocan algo en nosotros. No provocan solamente un cúmulo de conocimiento en la mente, provocan en nosotros, como decía el pastor Enrique, un alimento que nos hace crecer, que nos hace crecer en la vida, que nos hace crecer en la persona del Señor, que nos hace crecer en la manifestación, en una imagen cada vez más clara, en una imagen cada vez más real, en una imagen cada vez más corporativa. Porque escuche esto, con la primera declaración que le dije, todo es corporativo. Cuando yo me junto con alguien que tiene una misma expectativa que yo, es fácil caminar. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Por qué? Porque él tiene una expectativa, yo tengo otra expectativa. Cuando trabajamos como iglesia y los hermanos vienen con la expectativa de encontrar la iglesia perfecta, donde los hagan sentirse amados, cuidados, protegidos, mimados, celebrados, buscando que les den su dosis de anestésico para que dejen de sufrir por un ratito sus expectativas carnales quebradas. No importa si no me cambia el evangelio, pero me hace sentir bien un ratito. Diga conmigo, todo está bien. Diga conmigo, soy bendecido. Diga conmigo, soy gozoso. Diga conmigo, declárelo, diga que está a la par. Todo está bien. Se puso bueno en el rato. Y ya entre el montón, el problema es que a veces se vuelve pensamiento positivo o se vuelve confesión positiva. Y hoy hay reuniones que no necesariamente son cultos, donde la gente está dando dosis de anestesia a una generación frustrada, quebrada, dolida, amargada, enojada con el sistema. Nosotros no necesitamos que el sistema cambie para disfrutar la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque no dependemos del sistema. Nosotros somos transformadores de sistemas. Entonces, cuando yo soy parte de una iglesia donde no vine a que me den mi dosis de anestesia, sino vengo a alimentarme para hacer una medicina para los que vienen golpeados, para los que vienen quebrados, para los que vienen atribulados. Y se vale venir golpeado y quebrado de vez en cuando. Y qué bueno si tú sabes cuando estás dolido y quebrado que hay una iglesia donde tú vienes y recibes vida, donde tú te conectas a la vida del cuerpo. Ayer hablábamos con el pastor Enrique y le decía, ¿sabes qué es lo más preocupante? Que Cristo es corporativo, pero también Adán es corporativo. El viejo Adán es corporativo, todo es corporativo. O sea, la nueva naturaleza es corporativa y la vieja naturaleza también lo es. Por eso el apóstol Pablo decía, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, teniendo una misma expectativa, porque eso produce un gozo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los amargados se juntan con amargados. O sea, un amargado no se junta con alguien que está disfrutando el gozo del Señor. Máxime si trae su amargura y ve que no le hacen eco a su amargura. Ay, si es que como tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no siente eco. Pero si se junta con otro amargado. Dos amargados se columpiaban sobre la tela de una araña. Y como vieron que resistía, fueron a llamar a otro amargado. Todo es corporativo, hasta los elefantes. ¿Ya se ha dado cuenta usted eso? Rara vez una persona que está practicando un pecado se va a juntar con alguien que sabe que aborrece ese pecado. Empieza a juntarse con gente
para los cuales es normal. Por eso tenemos que salir de la idea de que lo común es normal. Oiga eso, es que hoy es común. Hoy es común ver esto, ver aquello. Entonces, como es común, es normal. No todo lo que es común es normal. Tenemos que vacunar a nuestras generaciones. Porque si estamos creyendo que lo común es normal, hay cosas que nuestras generaciones cada día van a empezar y la están viendo en todos lados, en las caricaturas, en las películas, en todos lados. Están viendo porque hoy es común. Hoy es común ver, hoy es común hacer, hoy es común esto y esto y esto y esto. Y como es común, es normal. No. ¿Qué es? Pero vea esto. ¿Qué es común en la iglesia del Señor? Eso sí. Y le voy a decir que muchas veces lo que es común en el Señor no es normal. Necesitamos una iglesia que pueda disfrutar de la fe común, de la vida común, de la paternidad común. Que disfrutemos hablar de la fe que tenemos, que nos edifiquemos unos a otros, que nos alimentemos los unos a los otros, que disfrutemos cuando nos juntamos, no por los buenos chistes que me contaste, que son buenos, nos reímos un buen rato, pero que disfrutemos la vida que compartimos. Prepárese, porque le quiero profetizar, prepárese para que el mismo Espíritu le redarguya, no por religión, sino literalmente cuando usted dice: fui parte de algo que no sumó a la vida. Ay, qué gacho, pasamos tantas horas juntos y no sumé, no aporté. No sé por qué me siento hasta extraño después de esa reunión. Se quedan malhumorados, cargados, afligidos. ¿Y cómo no? Si comieron de otra mesa, comieron de la carne, no comieron del Espíritu. Pero qué hermoso cuando somos alimentados de la vida del Espíritu. Quiero terminar con otro versículo y algunos solo se los quiero leer. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y vea lo que produce la prueba: expectativa, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mire lo que dice: mantengamos firmes sin fluctuar. La que dice la esperanza sin fluctuar, la profesión. ¿De qué dice? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Diga conmigo esto: vamos a hacer, diga conmigo, vamos a hacer de la vida nuestra profesión. O sea, no estoy hablando de gente que va a hacer del evangelio su hobby, su entretenimiento, sino estoy hablando de una iglesia seria que va a hacer de la vida su profesión, que va a hacer de Cristo su vocación. Y para eso no basta una reunión de 1 o 2 horas a la semana. Necesitamos profundizar en el conocimiento de la vida. No podemos seguir con conceptos, con ideas que aprendimos hace 20 años. Hasta su teléfono se actualiza cada 6 meses. Nunca me he puesto a leer toda
bondades que no sé qué errores están corrigiendo y que ahora en esta nueva versión va a mejorar no sé qué y no sé cuánto. Es más, muchas veces después de las actualizaciones empiezan a fallar. Como que les programaron que ya tiene que fallar para que usted tenga la necesidad de comprarse el que viene. Pero no es posible que todo en la vida hoy en día necesita una actualización, menos la iglesia del Señor. No estamos renovándonos, no estamos cambiando nuestra expectativa. Pero cuando hacemos de la vida nuestra vocación, haremos de la vida nuestra expectativa. Haremos de Cristo, hacemos de Cristo nuestra vocación, vamos a hacer a Cristo nuestra vocación y nuestra expectativa. ¿Qué esperar entonces de esta prueba? ¿Qué esperar de esta circunstancia? Paciencia. ¿Qué esperar de esa paciencia? Que después de esta tribulación, una esperanza que no avergüenza, una esperanza de gloria. ¿Y quién es la esperanza de gloria? Cristo en nosotros. ¿Por qué se llama Cristo en nosotros la esperanza de gloria? Porque la gloria de algo es su funcionalidad. La gloria de algo es su productividad, su efectividad. Eso significa, la gloria de algo es para lo que sirve. Por eso de repente se habla de personas que tenía sus temporadas de gloria. Era cuando estaba como en la cima de su carrera, cuando estaba ganando todos los premios del deporte que practica, de la vocación en la que está ejercitándose. La gloria de algo es un máximo esplendor. Por eso Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sigo sanándole el alma a los fracasados. Éxito cambiará de concepto. El concepto de éxito cambiará en nuestra mente renovada. Éxito no será cuánto logré, cuánto alcancé, cuánto gané, cuánto hice, cuánto crecí en lo natural. Éxito será cuánto de la expectativa Cristo, cuánto de la funcionalidad de Cristo está operando en mí. Eso será una iglesia de éxito. Lamentablemente fuimos demasiado salpicados para creer que una iglesia exitosa se mide por la cantidad de personas que se congregan y la cantidad de automóviles último modelo parqueados en nuestro estacionamiento. Viste que no cabían, viste que se quedaron de pie, viste cuánta gente vino. Wow, tú eres un pastor exitoso. Cuán errados estábamos creyendo que éxito era multiplicación numérica nada más, pero nunca vimos la vida de Cristo manifestada y expresada. Pero cuando, no importa que por el momento no somos muchos, pero estamos viendo en los matrimonios una mayor experiencia, una mayor expresión, una imagen más clara de la persona del Señor. Estamos viendo en los jóvenes, estamos viendo en los hombres, en las mujeres, en los empresarios, en los profesionales, en los estudiantes. Estamos viendo una mayor y más clara expresión de la vida de Cristo. Y si algo nosotros tuvimos que ver en esa edificación, podremos haber sido parte del éxito, no de nuestro éxito, del éxito de Dios. Porque nuestra expectativa no tiene que ver con nombre, ni con fama, ni con número de personas, sino con santos perfeccionados. Porque apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no fueron puestos en la iglesia para llenar una agenda internacional y convertirse en un hombre de Dios famoso, sino que fuimos puestos para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. La perfección de los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Quizá nunca llegue a ser famoso, quizá nunca llegue a ser reconocido, quizá nunca llegue a ser
como otros megapóstoles intergalácticos televisivos. Pero si pude sumar a tu perfeccionamiento, soy la esperanza de la iglesia. Soy la esperanza de la gloria. Soy parte de la expectativa de una iglesia que está siendo perfeccionada, de santos que están siendo perfeccionados, santos que están siendo alineados, santos que están siendo perfeccionados en su manera de pensar, de sentir, de actuar y de hablar. Por eso hemos tenido esta jornada de alineamiento, de alineación, como que necesitábamos un ajuste para que seamos efectivos en el llamado, para que seamos efectivos en la expectativa de gloria. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Cierro con este pensamiento para aclarar más esto. La esperanza, la expectativa de la funcionalidad de la iglesia no está en los buenos hermanos y las buenas hermanas. Por eso escogió a lo vil, por eso escogió a lo menospreciado, por eso escogió a lo que no es para que sea, por eso escogió a lo débil, por eso puso el tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La expectativa de la funcionalidad, de la operatividad de la iglesia no está en buenos hermanos, está en la vida que nos fue dada. Fue en la vida de Cristo que fuimos impartidos. Le doy otra sanada de alma. Ay, es que yo siento que no sirvo para nada. Y yo pienso lo mismo. Por eso te escogió Dios. Y por eso me escogió a mí. Porque lo que nos hace funcionales es la vida del Señor impartida en nuestro espíritu. Es la gracia que está creciendo. Es la vida que está creciendo. Es la gloria que está creciendo y que está empezando a manifestarse. Pastor, pero es que siento que es demasiado. Yo fallé, yo pequé. Nosotros también. Y nos sirvió para recordarnos que no hay nada bueno en nosotros, que lo único bueno en nosotros es la vida de Cristo. Podemos volver a decir: nada, no tengo nada para ofrecer. Póngase de pie. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres
levante sus manos al cielo y diga una vez más: no tengo nada. No tengo nada para vos. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado, quebrantado una y otra vez. No hay nada que me apasione y no hay nada que me enamore más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos rendimos a tus pies, me inclino. Multitud de errores, me inclino ante ti. Tú eres digno, infinitamente digno, impresionante. Eres digno, solo ante yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno. Tú eres digno. Impresionante, eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Quiero invitar a que levante su mano a aquellas personas que han fallado, aquellas personas que se han sentido descalificadas, que se han sentido indignas, que incluso se han sentido culpables porque se apartaron, se enfriaron. Levante su mano ahí donde está. Y esta noche recibe el poder de la vida, el poder de la gracia. Recibe el perdón de tus pecados, no por tus obras, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo. Tu corazón contrito, tu corazón humillado, tu corazón quebrantado no es despreciado por Dios. Esta noche recibes la capacidad de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en victoria, la capacidad de vivir una vida rendida a Dios, rendida al plan, rendida al propósito, no por tus capacidades humanas, sino por causa de la vida de Cristo que está en ti, por causa de la vida de Cristo que has recibido, por causa de su nueva naturaleza impartida. Serás capaz de vivir una vida en el poder del glorioso reino del Señor Jesucristo. Porque si tus fuerzas se acabaron, en Él hay nuevas fuerzas. Porque si tus expectativas se cayeron, ahora vivirás para la expectativa de tu Dios. Vivirás para la expectativa del reino. Se cayeron tus sueños, vivirás para el eterno propósito del Padre, que es manifestar a su Hijo Jesucristo en la tierra. Volverás al gozo de la salvación, al gozo de vivir para Él, al gozo de vivir para su eterno propósito, al gozo de vivir para la manifestación del Hijo. Gracias, gracias Señor. Gracias por el poder de esta vida indestructible. Gracias por esta herencia incontaminable, inmarcesible y eterna. Gracias, gracias Señor, gracias. Ahora empiece a dar gracias, porque la capacidad no está en ti, no está en tu fuerza. Tu capacidad está en la vida, tu capacidad está en la gracia.
Tu capacidad está en el Espíritu que te ha sido vivificado por la palabra de verdad. Esta palabra hoy te limpia, esta palabra hoy te vivifica. Pero escucha lo que tengo que decirte. Tienes que convertirte en un profesional de la vida. Tienes que hacer de la vida tu vocación. Tienes que hacer de la vida tu profesión. Tienes que ser un estudioso de la vida de Cristo. Saldremos de la modalidad cultos para entrar a la modalidad centros de entrenamiento de la vida. ¿Querías una estrategia? Esa es la palabra que tengo para ti. Centros de entrenamiento de la vida, donde los santos aprenderán a cómo administrar esta vida, donde los santos aprenderán a cómo cuidar esta vida, donde los santos aprenderán a cómo multiplicar esta vida que nos ha sido dada. Saldremos de la modalidad solamente reuniones y cultos, y con la mentalidad de venir sencillamente a pasar un momento de sentir, y vendremos a ser entrenados en la vocación llamada Cristo, en la vocación de la vida. Saldremos de la mentalidad apóstoles, pastores, cantantes, músicos, estrella famosa, para entrar en la modalidad edificadores, perfeccionadores, entrenadores. Seremos entrenadores de la siguiente generación. Mientras otros están siendo coach de empresarios, nosotros seremos coach de la vida, mas no de la vida natural. Yo quiero convertirme en un entrenador de la vida del Espíritu. Aprender a administrar, a multiplicar y a crecer esta vida. Y cuanto tenga tiempo y oportunidad, no dejar pasar la oportunidad para enseñarle a alguien cómo cuidar y cómo alimentar y cómo administrar esta vida, cómo defender esta vida. Habrán mesas de las cuales tendremos que levantarnos por causa de la vida. Habrá lugares de donde tendremos que salirnos o dejaremos de entrar por causa de la vida. Habrán personas de las que tendremos que distanciarnos por causa de la vida, porque una vez entendemos el tesoro que tenemos, nos volvemos defensores de esta vida. Y si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo, porque soy de Él. Amén. Aleluya. Y no está nada de malo sentir, porque ahora mismo sentimos la vida de Cristo fluyendo. ¿Alguien ha venido enfermo? Levante su mano. Si alguien ha venido enfermo, si alguien ha traído un dolor, si alguien ha traído un dolor físico o traído un dolor emocional, levante su mano y reciba por causa de la vida. Reciba por causa de la vida. Recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús. Recibe salud en el nombre de Jesús. Recibe alivio de tus huesos en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Se normalizan tus niveles de sangre, tus niveles de azúcar, tus niveles de presión arterial. Se normalizan tus ciclos hormonales en el nombre de Jesús, por causa de la vida, por causa de la vida que está en ti y por causa de la vida que está en nosotros como cuerpo. De este cuerpo hoy tomamos vida. De este cuerpo tomamos vida. Recibe vida a tus finanzas. Recibe vida a tu economía. Recibe vida a tu relación familiar. Recibe vida en tu matrimonio. Aún lo que parecía muerto, lo que parecía herido, recibe vida por el poder de la vida que está en medio de nosotros. Gracias, 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 amado Señor. Alábelo con todo su corazón.